Una mujer encontró criaturas extraterrestres que muestran un interés muy perturbador en el alma humana. Os hablaré de una investigadora, escritora, que enfoca el fenómeno extraterrestre totalmente dañino y diabólico o demoníaco, ¿vale? Sé que ahora mismo ustedes estarán diciendo, wow, Nacho, wow. Sí, fijémonos debajo en este vídeo de YouTube, si estáis en Facebook, pasaros a YouTube un momentito y mirad cómo seguramente me marcan el vídeo con abducción, ¿vale? Fantasía. Cuando vemos que hay una corriente que quiere moldear y manipular nuestra opinión, tenemos que empezar a entender de que algo por allí es importante, ¿vale? Sabéis que tengo una mente bastante crítica, no me caso con ninguna opción, sé que el fenómeno ovni se nos escapa, el fenómeno ovni es más certero el pensar que hay mucha tecnología inversa, pactos con extraterrestres, pero cuando hablamos de inteligencia extraterrestre es algo demasiado complejo. Muchas personas opinan que los contactos son positivos, muchas personas opinan que los contactos son negativos. Lo que está claro, que hoy por hoy ningún contactado puede darnos una evidencia increíble. Y eso es manipulación, no os quepa ninguna duda porque están manipulando. Vienen, canalizamos mensajes, pero por cierto este vídeo se va a alargar bastante, ¿eh? Canalizamos mensajes que posiblemente no se cumplan, que están jugando con nuestra mente. Manipulación. Crear dependencia, una unión con algo. ¿Desde cuándo una entidad superior que te quiere ayudar va a crear una interacción contigo y va a crear una dependencia? ¿Qué clase de ser haría eso? Cuando recordamos episodios de abducciones, ¿son reales? Es decir, podemos experimentar un episodio y recordar algo que posiblemente esté impuesto y no tenga nada que ver con la realidad. ¿Cómo sabes esto, Nacho? Testimonios, testigos, experiencias. No es lo mismo un recuerdo que cuando haces una regresión hipnótica y realmente revives lo que ocurrió. Interesante, ¿verdad? Voy a leer un artículo que lo desarrolla muy bien y os iré dando mi punto de vista. Bien, Turner, la doctora Turner, investigó las abducciones extraterrestres y descubrió que manipulan la percepción. Sí. Desde el punto de vista de la percepción y la manipulación, entendemos que si realmente los humanos fueran los que tienen la posibilidad de ofrecernos las claves a la realidad extraterrestre, ya lo hubieran hecho. Al parecer, esa inteligencia es la que realmente está manipulando las decisiones de los humanos. Creo que el claro ejemplo ha sido con Luis Elizondo, con la nueva cagada, donde ha mostrado un campo de cultivo, una organización que técnicamente se tiene que dedicar a la investigación, y no hay ninguna investigación en eso. Es decir, desde las altas esferas se está promoviendo manipulación. ¿Nos quieren manipular? 100%. Bien, estas entidades controlan la consciencia, causan enfermedades inexplicables y deterioro mental, y participan en actividades espantosas en instalaciones subterráneas. Es decir, que estamos conviviendo con muchas entidades, están escondidas, no nos dicen, hola, estamos aquí, venimos a ayudaros y os vamos a dar todas las claves porque no estáis preparados, pero están aquí. Muchos testimonios y muchos testigos han experimentado estas experiencias de irse bajo lugares, en cavidades o instalaciones subterráneas y ahí les hacen de todo. ¿Dónde está lo bueno ahí, señores? Luego a esto lo podemos apoyar con la anomalía de costa oeste que se monitoreó con Google Earth, donde se observaba una extraña anomalía. La borraron, es decir, es como que no interesa ese mapeo y dicen, cuidado que nos hemos equivocado. Claro, vete a los datos batimétricos de la NOAA y ahí está la anomalía, ¿no? Esa especie como de base. En la costa oeste, donde están todos los incidentes. Bueno, seguimos. Su trabajo demostró que los encuentros con extraterrestres pueden causar graves daños físicos, emocionales y espirituales. Daños físicos, ¿cierto? Estoy recibiendo muchísimos mails de personas que han experimentado este tipo de situaciones. Os dejo aquí el correo, programa.verdadoculta@gmail.com. Poneros en contacto conmigo si tenéis una experiencia, fotografías, vídeos. Personalmente prefiero que sean de Barcelona, Cataluña, por una cuestión de logística y hacer algo en mis nuevos sets de grabación, pero si sois de fuera, bueno, enviadme la información, ya os iré diciendo si no puedo atender, pero es muy interesante volver a los orígenes, a las experiencias, con pruebas de lo que está sucediendo, ¿vale? Y muchas personas sufren daños emocionales, no os olvidéis de esa parte, de ese paquete.
Sigo. Lo que lleva a la gente a cuestionar sus verdaderos deseos. La doctora Turner fue una valiente activista por los derechos humanos e investigadora de abducciones extraterrestres. Tenía formación con estudios de inglés antiguo y fue profesora universitaria. Escribió 3 libros sobre abducciones extraterrestres: Into the Fringe, 1992, Taken, 1994 y Masquerade for Angels, perdonad por mi inglés, año 1994, que escribió con el psíquico Ted Rice. A través de su trabajo, planteó importantes preguntas sobre si los extraterrestres eran realmente amigables. Una cosa es lo que podemos pensar, cómo nos pueden sugestionar, y otra cosa es la realidad. Comenzó a estudiar las abducciones extraterrestres en el 88, justamente cuando yo nací. En su libro Into the Fringe y Taken, compartió sus propias experiencias, es decir, una persona que ya ha experimentado situaciones, que hablaremos de eso. Y las de otras personas que habían sido abducidas, mostrando lo aterradoras que eran los eventos o las experiencias. Enmascarada de Los Ángeles, escribió sobre la experiencia de Ted Rice. Al principio, Rice pensó que los extraterrestres eran buenos. ¿Cuántos de nosotros podemos pensar que los extraterrestres son buenos? Todos, toditos. Pero luego se dio cuenta de que eran peligrosos. Voy a hacer un pequeño inciso aquí. Sé que, por ejemplo, Robert, Despejando Enigmas, él cree que su contacto es positivo y cada uno puede pensar lo que quiera. Pero hay incongruencias, bajo mi punto de vista. Si uno es tan positivo y tiene tanto poder y puede ayudar, ¿por qué no lo hace? Luego tenemos la narrativa controlada del doctor Steven Greer, RQR, con que los extraterrestres son todos buenos y que los malos son los seres humanos. ¿Vale? Hasta ahí, venga. Entonces, entendemos que puede haber una intención de moldear o sugestionarnos para que pensemos que siempre son buenos. Todos son buenos, son muy buenos, pero aquí en la Tierra pasan muchos desastres, sin contar las experiencias. Pero que es posible que sean peligrosos. Todos, no lo sé. Seguimos. Una historia inquietante que contó fue la de ver a su abuelo muerto transformarse en una criatura parecida a un reptil. ¿Vale? Es decir, que ya tuvo una experiencia personalmente, lo que le trastocó y la metió en este mundo de la investigación fue sus propias experiencias. Tú ves a tu abuelo fallecido en un sueño y ves que tu abuelo, que estás interactuando con él, se transforma en un reptil. Justamente 2 temas que a YouTube no le gusta nada. Y cuando digo YouTube, es Google. De todos modos, voy a aprovechar este vídeo, ¿vale? Porque me gustaría mucho que no hubiéramos perdido el hilo, que compartierais el vídeo, que estuvierais conmigo, que me apoyarais a muerte y que aguantaseis hasta el final, porque digo siempre, yo creo que cosas muy interesantes, aunque a veces son difíciles de digerir, lo admito. El nombre de Verdad Oculta, mi canal, Verdad Oculta, está censurado. Está censurado, señores. Está censurado, es muy loco lo que os estoy diciendo, ¿vale? ¿Cómo lo sé? Os preguntaréis. AdSense es la plataforma con la cual las redes sociales suelen cobrar, en este caso Google, YouTube, ¿vale? Y luego tienes AdWords, que es cuando tú quieres hacer una campaña de publicidad. Y tú puedes poner palabras. Y si no hacéis vosotros las mismas pruebas, ¿no? Es AdWords, os registráis, lo miráis. Y escribís todo tipo de palabras dañinas que os resuenan a vosotros como algo cancerígeno malo, no hace falta que las diga. Y luego ponéis también verdad oculta, es decir, verdad, espacio, oculta. ¡Pam! Y veréis que esas palabras, incluida el nombre de mi canal, no se puede anunciar. Está vetado. Como las palabras horrorosas que no se pueden promocionar. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Verdad prohibida? ¿Verdades desconocidas? Verdad oculta, señores, ¿vale? Pensemos sobre eso. O sea, es muy importante que pensemos sobre ello. Conocimiento no sé qué. No, verdad oculta. ¿Vale? ¿Por qué será? No tiene mucho sentido. Hay una serie, no sé si es colombiana y cosas así, pero no sé, es el trabajo que hacemos. No lo sé, señores, os lo comento. Seguimos. A este suceso le siguió la repentina muerte de la abuela de Reese. Lamentablemente, la doctora Turner falleció de cáncer de mama en el año 1996. Tras su muerte, se publicaron más trabajos suyos, incluyendo relatos sobre los encuentros de su propia familia. Ya no es una cuestión individual, sino familiar. Todas las personas que me estáis viendo, que habéis tenido un episodio de abducción, o una experiencia onírica de abducción, o un contacto, no os pasa solo a vosotros, sino a los vuestros, a los cercanos. Pensemos en ello, en ese afán constante
de seguir ciertos linajes, por desgracia. También creía que las personas abducidas eran atacadas a propósito, no elegidas al azar. La doctora Turner creía que el ejército estaba involucrado en secreto, ¿vale? Importante, cuando tenemos una experiencia de avistamiento, y cuando digo avistamiento no digo un ovni, porque un ovni podemos meterle la connotación de objeto volador no identificado, que puede ser tecnología inversa, o tecnología secreta, o tecnología de lo que sea, sino ese ovni con la connotación extraterrestre. Cuando una persona experimenta eso y claramente ve el platillo, la nave triangular y cosas que nos estalla la cabeza, no es algo que, anda, hemos robado el instante. No, para ti. El fenómeno es muy extraño. Y a esto le sumamos que ella enfatiza que el gobierno obviamente está involucrado en esto. Hombre, sentido común, ¿no? Imaginaros la cantidad de demandas y de denuncias que han habido constantemente durante décadas de personas que han experimentado cosas chungas, o han visto, o han grabado y todo eso, ¿no? Llamadas, eso se va recogiendo. Y al final hay una investigación. Y todo esto, ¿dónde ha quedado? En el Blue Book, en el libro azul, ¿verdad? O en la pantomima teatral que estamos observando en los congresos, ¿no? Pero no pierdo la fe en la humanidad, de verdad. Bien, y al parecer este gobierno está involucrado en secreto, atacando a quienes reportan experiencias extraterrestres, ¿no? Es decir, que tanto el gobierno, en este caso, voy a decir gobierno como palabra, pero este gobierno o esta élite, o incluso el mismísimo fenómeno, o subrazas o razas o coaliciones, van a por los que realmente están trabajando sobre esa línea, ¿no? Pensad bien que hay que tener esto bajo un contexto. Es decir, no todos los que hablan del fenómeno ovni, no todos los que hablan del fenómeno paranormal, no todos. Hay gente que está puesta y se le facilita todo para que siga una narrativa, una corriente, sea cual sea. Yo no sé cuál es la motivación, cuál es el interés, pero no todo el mundo, no todos. Como siempre digo, no todo el mundo es válido para todo. Entonces, pensad en ello también. En su conferencia en el año 95, en la convención de MUFON, la doctora Carla Turner se presentó como una abducida, usando ese término porque había sido tomada y controlada por entidades no humanas. Ella explicó que esto era una forma de abducción extraterrestre, algo que ella y su familia habían experimentado, y había documentado estos eventos en su libro Into the Fringe, publicado en el 92. Su libro se centra en el periodo comprendido entre el 87 y el 90, cuando ella y su familia tomaron conciencia de sus encuentros con extraterrestres, que les habían estado ocurriendo desde la infancia. En su opinión, la naturaleza de la actividad extraterrestre está diseñada deliberadamente para impedir que los humanos recopilen pruebas sólidas. Es curioso, porque mirad que hay avistamientos y casos y gente que ha visto, las pruebas sólidas son muy complicadas. Es como si algo no quisiera o no dejase. Según la doctora Turner, esto dificulta la confianza en muchos de los hechos en el campo. Explicó que, basándose en todo lo que había aprendido, había muy pocas cosas con las que se sintiera cómoda llamando hechos. Y la lista era muy corta. En lugar de presentar informes de casos, fotos, marcas corporales o dibujos de extraterrestres y naves espaciales, como lo había hecho en el pasado, optó por el enfoque diferente en esta conferencia. Antes de su muerte, la doctora Carla impartía conferencias sobre ovnis en Estados Unidos y otros países, instando a la gente a actuar, es decir, tomar cartas en el asunto de esta situación, ¿no? También quiero que pensemos en que, y sabéis que yo soy siempre muy transparente hablando. Es cierto que al final uno se puede ganar la vida, como yo en este caso, pues haciendo lo que amo, lo que disfruto, mundo audiovisual y lo que me encanta, que es el fenómeno ovni, pero son muy pocas personas que consiguen tener eso o lograr eso. Y todo lo que es el fenómeno ovni siempre ha sido un lado, digamos, muy marginal y sobre todo muy difícil poder vivir de él. Ha cambiado todo, es cierto. Venta de libros, conferencias, las conversiones son muy jodidas, realmente. Entonces, entendemos de que si tú quisieras ganarte la vida muy bien, el fenómeno ovni no sería el camino. Otra cosa es gente que se coloca, que les pagan desde el Estado, etc. Eso es totalmente diferente, ¿vale? Pero
autodidactas, emprendedores, jóvenes empresarios, muy complicado, ¿vale? Y si lo consigue gente, porque lo consigue bastante gente, es gracias a todos vosotros, al apoyo y la confianza. Por eso, para mí es lo más importante, porque me ayudáis constantemente en todo. Quiero dejarlo claro también en este programa, ¿vale? Haciendo lo que me gusta y lo que disfruto. Bien, afirmaba que los extraterrestres manipulan nuestras percepciones y difuminan desinformación para debilitarnos y engañarnos. O sea, que la misma inteligencia no humana, que aunque ella está eligiendo de momento las palabras extraterrestres, ya en esa época ya hablaba de los seres interdimensionales y que hablar de extraterrestres en sí es muy complicado todavía entenderlo, ¿vale? Pero, imaginaros eso, inseminan ellos mismos desinformación, procesos, protocolos, cómo se florecen algunos canales que interesan esa narrativa y luego se destruyen o luego se dejan crecer, da igual. Y hablo desde la inteligencia artificial o desde las redes sociales porque al final son empresas grandes que al final están bajo unas directrices. Todo tiene sentido. Un control, una forma de control. Estamos controlados en todo. En todo, señores, no os quepa ninguna duda. Y que además pueden manipular nuestras percepciones. Fijaros vosotros, manipular una percepción, condicionar a alguien, influenciarla, manipularla. Hablamos de ese tipo de tecnología. Es cierto que yo, el último programa que os hice con Robert, os dije, no divinicemos, porque solemos divinizar estas entidades, ¿no? Como dioses, en mayúsculas o minúsculas. No, pero si son más avanzados, si tienen más tecnología, tienen muchas más capacidades y comprenden mejor la física real. Entonces tienen esa capacidad. Tal vez nosotros también la tengamos. Y difunden desinformación. Fijaros en esta palabra, ¿vale? Difundir desinformación. ¿Cómo se puede hacer esto, no? ¿Cómo se puede difundir esta desinformación? A través de contactos también. De contactados. Puedes hacer creer a una persona algo. Y esa persona puede creer por fe, por lo que sea. Pero puede que ese contacto sea desinformación constante y que te esté llevando a una madriguera de conejos. Y que estés dando vueltas todo el día. Y que al final no salgas de ahí. De un y sí, casi, casi, pero no. Siempre estoy con el casi, sí, pues no. Eso también es duro. Es muy duro. ¿Para qué, no? Para debilitarnos y engañarnos. Haciéndonos creer que se preocupaban por nosotros, cuando en realidad sus intenciones eran egoístas y desconsideraban nuestro bienestar. Turner enfatizó la necesidad de recuperar el control de la situación y controlar a estos extraterrestres. A ver cómo podemos controlarlos, ¿no? Pero ¿creéis que en todas las narrativas o todas las informaciones extraterrestres son egoístas? Aunque siempre digan si es por vosotros y para vosotros porque queremos que estéis mucho mejor, es como que te dan una de cal y una de arena. Te dan una pincelada, cuando tienen la capacidad de solucionarlo. Y entramos en ese fantástico mundo de libre albedrío y que todo eso, sí. Pero el mero hecho de que tú haces un contacto, aunque tú digas hola o simplemente aparezcas, estás interviniendo. Ya estás, o sea, ya has saltado esa línea, esa barrera. Cuando Jesús bajó a la tierra, ¿no? De la forma que sea, en carne, en espíritu, me es indiferente. Y él vino a hacer un cambio y dijo, señores, esto es lo que hay. Él está interviniendo. Entonces, cuando tú intervienes y ya estás allí, ya la estás liando, ¿no? Ya estás haciendo cambiar ese paradigma, esos dogmas, tú ya es un claro detonante de que ya no hay vuelta atrás, ya lo has hecho. Entonces, luego está la limitación hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y aceptamos hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. No puedo, pero esto sí, pero esto no, pero esto sí. ¿Entendéis de que es complicado? Porque una vez que tú ya estás allí y ya das las claves o ya estás allí, ya estás liado. Ya, suéltalo todo. La doctora Carla Turner mencionó el hecho, no sabemos con certeza qué son estas entidades. Podrían ser extraterrestres, interdimensionales o incluso terrestres. O podrían ser algo que aún no hemos imaginado. Esa segunda abiogénesis que os comenté. Extraterrestres, intraterrestres, terrestres o interdimensionales. Al final, repito, es nuestra percepción. ¿Hasta dónde podemos llegar? A imaginar, a ver o aceptar. Explicó que si bien algunos abducidos han reportado que los extraterrestres se describen como diversos orígenes, morfologías y razas, no podemos verificar estas afirmaciones, por lo que solo podemos especular. Para mayor comodidad, uso el término extraterrestre, pero no creía necesariamente que fueran de otro planeta.
posiblemente sean más terrestres que nosotros. Amén. El segundo hecho que compartió fue aún mucho más crucial. Creía que algunos extraterrestres eran mentirosos. A lo largo de las décadas, los extraterrestres habían hecho predicciones y promesas que no se cumplieron. La doctora Carla enfatizó que según el registro histórico de estos encuentros, de sus estudios, de sus charlas con personas que han experimentado estas abducciones, muy pocas de estas predicciones se habían cumplido y ninguna de gran importancia. Ilustró esto con una anécdota personal, ¿no? Relató la experiencia de un joven llamado James, a quien conocía desde que tenía 11 años. James había pasado por una serie de encuentros intensos y secuestros, es decir, ya lo sabéis, especialmente entre el 87 y el 88. Una de las entidades con las que se encontraba frecuentemente se describía a sí misma como un ser interdimensional, afirmando ser de la 10ª dimensión y tener conciencia de una 11ª. Esta entidad aparecía en diferentes formas, a veces de figura nebulosa, a veces una mujer humana o incluso partes de ella, ¿no? Es decir, el busto, la cabeza, un brazo, las manos. Y James conoció a una mujer que le dio información detallada sobre sucesos ocurridos a varios estados de distancia, ¿no? Información que pudo comprobar y que resultó totalmente cierta. Esto lo convenció de lo que esa mujer le estaba contando, ¿no? Es decir, tienes un contacto real que te está dando información que se cumple. Era un estudiante sobresaliente, el mejor alumno de una prestigiosa escuela privada, con un futuro brillante por delante. Sin embargo, la mujer le advirtió que en 5 años se sentiría entusiasmado por un trabajo específico, sin importar dónde estuviera ni qué estuviera haciendo. Y lo sabría cuando sucediera, ¿no? Que dentro de 5 años te pasará algo que te vas a cambiar. Esta advertencia, después de corroborar que le estaba dando información correcta, tuvo un fuerte impacto a James. En lugar de continuar con su prometedora vida, abandonó la universidad, abandonó sus planes profesionales y dejó de preocuparse por sus relaciones personales. Decidió que solo le quedaban 5 años antes de perder el control de su vida. Así que decidió ir a festejar y a ganar lo justo, repartiendo pizzas para disfrutar de la vida antes de que ellos se apoderasen de él. En realidad, nada de lo previsto ocurrió. 5 años después, en agosto del 93, él y otros seguían viviendo con normalidad. Sin embargo, la vida de James se vio gravemente dañada por creer en estas mentiras. La doctora Carla señaló que la mejor manera de hacer creer a alguien una mentira es intercalarla entre 2 verdades, que fue lo que hizo esa mujer. Interesante porque esto es algo que se sigue haciendo, es decir, cuentas una mentira con medias verdades y al final la gente pues traga. Explicó que durante los encuentros con extraterrestres no solo se controlan las percepciones humanas, sino también los recuerdos y las emociones. Investigadores como Bud Hopkins y David Jacobs han hablado de memorias pantalla, donde los abducidos recuerdan haber visto algo común, como un ciervo, como un conejo, cuando en realidad ocurrió algo extraterrestre. Pero Carla afirmó que la manipulación iba mucho más allá de esas breves imágenes de pantalla. Dijo que durante los encuentros los extraterrestres podrían controlar el dolor, el placer, incluso el placer sexual y las emociones. En cada encuentro, el abducido tiene cierto grado de control, a menudo mucho mayor del que cree. Es decir, que te pueden controlar. Imaginaros una maquinita donde te controlan todo, recuerdos, memorias, sensaciones, emociones, y tú te crees que estás soñando, que estás en la playa o que te ha tocado el euromillón y realmente estás en una camilla. Otro punto importante que planteó fue que podían implantar recuerdos falsos sobre eventos reales, lo que hacía que los abducidos recordaran cosas que nunca sucedieron. Incluso bajo hipnosis, estos recuerdos implantados a veces podían permanecer intactos a menos que se utilizaran técnicas especiales para descifrarlos. La doctora Carla Turner compartió la historia de una mujer llamada Joy, que tuvo una experiencia inusual. Joy se encontró en una habitación muy parecida al aula donde estaba sentada, o donde estaban sentadas, de pie, ante un podio. Joy creía haber tenido una hermosa experiencia espiritual en la que leyó mensajes de un libro extraño y vio a un grupo de extraterrestres grises sonriendo, sintiendo un profundo amor y aceptación, ¿no? Imaginaros la movida. Estás en una sala, te dan un libro, tú lo estás hojeando, ves a los extraterrestres que te están sonriendo, estilo pues Paul, la película, los EB1 básicamente. Pero bajo la hipnosis
cuando quiso volver a recordar esta experiencia, se reveló que este recuerdo era una falsa ilusión. En realidad estaba desnuda, suspendida en un haz de luz, y era utilizada por los extraterrestres para exámenes médicos y cosas que no voy a ni siquiera mencionar. Clamó a Dios pidiéndole ayuda, pero nadie acudió. ¿Cuántas experiencias hemos tenido de estas apariciones? Y son hermosas, nos sentimos dichosos, pero realmente, si son capaces de entrar en el espacio-tiempo, en nuestras habitaciones, hacer lo que les dé la gana, ¿no pueden moldear y manipular nuestros recuerdos, señores? Porque digo yo, ¿os habéis fijado que estas situaciones nunca pasa, es decir, las abducciones o los avistamientos en la playita con una cerveza o con una agüita fresca, los pies medio metidos en el mar, con el solete? No. Pasa en la cama, cuando estás desprotegido, cuando estás dormido, en la zona que supuestamente es la más segura, con poca luz. Cuando tú estás vulnerable, sucede eso. Y a poder ser en una cabaña remota fuera de la gran ciudad. Allí es donde ocurre, no en la playita con el solete. Es curioso, ¿no? ¿No crees a menos que es curioso que estas experiencias no suceden en los mejores momentos donde, oye, aquí, ahora? No. Incluso dependiendo en qué momentos y estados emocionales nos encontremos. O problemas que estemos sufriendo o viviendo. Entendemos que ahí hay algo, ¿no? El trauma de este acontecimiento real cambió profundamente su vida, afectando su fe, su sexualidad y sus bienestares emocionales durante los siguientes 20 años. Muchas personas me escriben, de verdad, es que hablo con conocimiento de causa porque me escribís y me contáis vuestras historias. Y hay gente de verdad que lo ha pasado muy mal. De verdad. Y gente que está atormentada. ¿Qué hacemos con eso? ¿Llamamos a la policía? 911. Estoy jodido. ¿Me ayudas? Sí, toma la pastillita y al centro, ¿no? Aunque no recordó conscientemente el verdadero acontecimiento hasta mucho después. La doctora Carla explicó luego un punto importante. Los abducidos, aunque relatan sus experiencias con honestidad y sinceridad, en realidad están relatando lo que los extraterrestres quieren que perciban. Lo que los abducidos ven, sienten y recuerdan están muy manipulados. Enfatizó, si bien los abducidos son veraces en sus relatos, sus recuerdos suelen estar llenos de ilusiones, emociones falsas y percepciones distorsionadas creadas por los extraterrestres. Destacó que la participación humana también es una parte real del fenómeno de las abducciones. Además de las interacciones extraterrestres, muchos abducidos denuncian ser vigilados y acosados por agentes humanos, como vigilancia mediante helicópteros o intervenciones militares. La doctora Carla compartió que su esposo había sido secuestrado e interrogado por un grupo militar en el año 1988, un evento del que ni siquiera había oído hablar que les hubiera sucedido a otros en ese momento y que la perturbó aún más que los encuentros con extraterrestres. Es decir, ser conscientes de que están los Men in Black, los hombres de negro, vulgarmente, posiblemente del gobierno, del Departamento de Energía, posiblemente ramas militares ocultas que no están justificadas con los gobiernos, subcontratas, entidades privadas, lo que sea, que están investigando esto, están estudiando a las personas que experimentan. Eso es más perturbador que te coja un marciano o un reptil. ¿No creéis? Que nuestros propios hermanos, la misma especie, nos estén haciendo eso. Aunque no podía compartir públicamente todas las pruebas contundentes por motivos de confidencialidad, la información que tenía la convenció. Nombres, fechas, lugares y bases militares estaban documentados. Enfatizó que no se trataba de un simple truco extraterrestre, era muy real. Continuó diciendo que, sea cual sea el verdadero propósito de las abducciones extraterrestres, claramente implica acciones y procedimientos muy físicos. Estas acciones sugieren que los objetivos extraterrestres no son puramente espirituales. Gran parte de lo que sucede durante las abducciones parece ir mucho más allá de la simple creación de bebés híbridos. Señaló que si los extraterrestres solo estuvieran interesados en crear híbridos, entonces la gente tendría que explicar por qué se realizaron o se realizan tantos otros procedimientos extraños. Por ejemplo, se insertan implantes en muchas partes del cuerpo, el cerebro, las orejas, el cuello, la columna vertebral, las piernas, las caderas o incluso en el
aparato reproductor del hombre. Algunos implantes se han visto en radiografías, tomografías computerizadas y resonancias magnéticas, mientras que otros no se detectan. Algunos implantes se han extraído físicamente, pero según Carla, ninguna prueba ha revelado aún qué son realmente ni qué hacen dentro del cuerpo humano. También describió otros procedimientos perturbadores como la inserción de cables o tubos en el pecho, los riñones, los ovarios, las rodillas y los pies de las personas. Se han informado de extraterrestres que toman fluidos corporales e inyectan sustancias desconocidas en diferentes partes del cuerpo. Los abducidos también reportan con frecuencia cirugías cerebrales y muchos dijeron que se sentían como si les abriera la cabeza y les extirparan el cerebro. La doctora Carla habló sobre experimentos de dolor deliberado en los que los abducidos eran torturados para estudiar sus reacciones y posiblemente para la diversión de los extraterrestres. Mencionó procedimientos extraños como sumergir a los abducidos en un líquido y obligarlos a respirarlo, un método que ahora mencionan a menudo otros investigadores como Bud Hopkins y David Jacobs. La doctora Carla cuestionó la relación entre respirar líquido y el mestizaje. También describió casos en los que secuestrados fueron obligados a beber o comer sustancias desconocidas que tenían efectos extraños, como dejarlos pasivos o hipnotizados. A una mujer, Angie, le dieron un líquido rojo, amargo, que la desmayó, tras la cual fue interrogada por varios seres. La doctora Carla también habló sobre la clonación. Dijo que no solo se refería a la idea de que los pequeños trabajadores extraterrestres, los del típico tamaño 1,20, los grises, fueran producidos en masa como autos en una fábrica, también se refería a la clonación de cuerpos humanos. A veces, las abducciones se les muestran cuerpos que son copias exactas de sí mismo. Otras veces ven muchos cuerpos humanos idénticos que simplemente yacen ahí, sin vida. En un caso, un hombre fue llevado a un lugar donde vio 40 cuerpos humanos, 20 hombres y 20 mujeres. Todos los hombres eran exactamente iguales y todas las mujeres eran exactamente iguales. Todos eran jóvenes, rubios y de aspecto muy saludable. Carla cuestionó la relación entre toda esta clonación producida de cuerpos y la agenda extraterrestre, especialmente el programa de cruzamiento. Señaló que los objetivos extraterrestres no eran solo físicos, también se centraba en la programación psicológica a largo plazo de los abducidos. Los extraterrestres parecían atacar las relaciones personales de las personas, sus opiniones sobre diferentes aspectos, sus creencias, su política y sus ideas religiosas. Por ejemplo, muchos abducidos informaron haber desarrollado una gran desconfianza hacia sus gobiernos tras su experiencia. Algunos incluso sintieron paranoia en presencias de otras personas, tanto dentro como fuera de la comunidad ovni. La doctora Carla compartió que una mujer llamada Jane, que apareció en su libro Taken, dijo que los extraterrestres le hicieron desconfiar del gobierno. De igual manera, las creencias espirituales de los abducidos a menudo cambian. La doctora Carla afirmó que los extraterrestres pueden crear experiencias de realidad virtual que parecen completamente reales para los abducidos. A principios de los 90, Ted estaba visitando a unos amigos en Florida cuando ocurrió algo extraño. Una noche escuchó a su anfitriona, Mary, gritar pidiendo ayuda. Cuando Ted corrió a su habitación, vio una esfera azul brillante. Ojito con las esferas azules, ¿eh? Ojito con las esferas azules, que muchos las habéis visto, y creo que Raúl, de Historias en un Minuto, también tuvo una experiencia con una de estas esferas en su cuarto y está enfermo a través de ese suceso. Y es más, el tema de las esferas azules es importante porque hay información sobre ellas, investigaciones, si no recuerdo mal, en el rancho Skinwalker, las esferas azules. Cuidadito cuando veáis una pelota azul por ahí. Bueno, fijaros, vio una esfera azul brillante alrededor de la cama donde yacía otra invitada, Franz. Franz estaba paralizada, incapaz de moverse, y parecía estar conversando con cosas que nadie más podía ver. Y voy a hacer un pequeño inciso ya que este vídeo se va a alargar un poquito más. Las esferas, ¿vale? Las esferas, algunas de ellas. Creo que los colores tienen mucho que ver, ¿vale? Mucho. No entremos ahora en los colores, pero hay un investigador que comentaba que había una muy buena relación entre las orbes, que creo que son de monitoreo, sin lugar a dudas, pero también con la aparición de entidades.
incluso con el fenómeno poltergeist o fantasmal. Es decir, imaginaros algo físico, una bola de metal, o en este caso azulada, me es indiferente, que tú ves la pelota, ¿no? Desde nuestra realidad ves la pelota, pero realmente está ofreciendo una aparición de algo y que tal vez una única persona se pueda ver esa aparición a través de tecnología, ¿vale? Siempre estamos hablando de que ellos tienen la capacidad de moldear la realidad, o lo que nosotros pensamos que es una realidad. Sigo. Friends describió más tarde como oyó lo que parecía un helicóptero sobrevolando, me imagino que la casa. Miró hacia arriba y vio como el techo se disolvía, revelando una extraña nave sobre la casa. Dos seres extraterrestres salieron de la nave y se comunicaron con ella. Ted y Mary, fuera de la esfera de la energía azul, solo vieron la luz y no pudieron oír lo que Franz experimentaba. Si no hubieran estado allí para presenciarlo, Franz habría creído que tuvo un encuentro completamente real. Este caso, dijo Carla, demostró que los extraterrestres pueden crear ilusiones increíblemente convencionales o convincentes. Es que tal cual, señores. Cuando una persona está experimentando algo y está viendo algo físico, real, que incluso puede tocarlo, interactúa, tal vez una persona desde el otro lado está diciendo, esta persona, ¿qué está viendo? A ese nivel de manipulación estamos hablando. Carla también mencionó un hecho inquietante. Los extraterrestres parecen tener un misterioso interés en el alma humana. Aunque no se habla mucho de esto públicamente, enfatizó que muchos abducidos reportan experiencias relacionadas con el alma o con las almas. Por ejemplo, unos extraterrestres le preguntaron a una joven si podían tomar prestada su alma. Dos abducidos de San Luis describieron haber visto una enorme esfera metálica en el espacio, que les dijeron que era un centro de reciclaje de almas. Otros recuerdan vidas pasadas en cuerpos extraterrestres. Un hombre incluso recordó haber visto morir su joven cuerpo humano y vio cómo su alma era capturada y luego insertada en un nuevo cuerpo con la ayuda de tecnología extraterrestre. La doctora Carla definió la propaganda como cualquier esfuerzo organizado para difundir una creencia o idea específica. En su opinión, los extraterrestres utilizan propaganda con los abducidos. Modelan la percepción que la gente tiene de ellos mediante su capacidad para crear ilusiones y realidades virtuales. A veces se presentan como rostros familiares, como familiares fallecidos, incluso famosos, para que los abducidos sean más dóciles durante los encuentros. En muchos casos, incluso se presentan como figuras religiosas como Jesús, siempre con rasgos específicos, con ojos azules, cabello rubio, es decir, el típico nórdico. La doctora Carla explica que los extraterrestres parecen incitar a los humanos a creerse que son bellos y compasivos. Lo hacen presentándose como seres atractivos, sabiendo que los humanos a menudo asocian erróneamente la belleza con la bondad. Advierte que esta manipulación se basa en nuestras emociones en lugar de una prueba real de su verdadera naturaleza. Menudo programa, chicos? Ya, Nacho, ¿pero qué me quieres decir con todo esto? ¿Qué sacas en claro? Saco en claro, señores, que ellos tienen su agenda y nosotros no formamos parte de esa agenda. No a un nivel de comprensión global de la situación, porque si no sería muy fácil. Chicos, esto es lo que estamos haciendo y se acabó. Ellos hacen y deshacen. Nosotros empezamos a entender cosas, como por ejemplo, sí, están aquí, dónde están, las bases, qué tipo de morfologías de objetos. Entendemos que hay una verdad y es la espiritual. Podemos incluso irnos a que no todo el mundo tiene esa chispa divina, porque es como algo tan importante y valioso. Pero creo que para entender un poco el concepto, hay una gran partida. Hay una gran partida y hay agendas. Y nosotros estamos en medio. La única diferencia es que ustedes y yo no sabemos cómo funciona el juego. Es como si te pongo el Monopoly. No sé si conoces el juego del Monopoly. Y te digo, toma, majo, ahí tienes tus dados. Tira. Y tú dices, ya, vale, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que comprar? ¿Hasta dónde tengo que llegar? No lo sabes. Estás jugando un juego sin saber las reglas. Y todos nosotros debemos de admitir que esa es la finalidad. Que no nos quieren decir las reglas. Quieren que juguemos a un juego sin ser conscientes. Ahora bien, este punto nos lleva a, oye, es que tenemos un alma, venimos aquí sin ningún tipo de conocimiento de allí para experimentar. Cierto, es una muy buena opción y es la que quiero creer, ¿no? I want to believe, quiero creer en eso. Pero la otra opción, que estoy convencido que muchos de vosotros también valoraréis, es que realmente el juego, la granja humana, es la que es. Y ustedes y yo estamos metidos en todo el meollo.
Porque si realmente quisieran ayudarnos de la forma que nosotros entendemos que es la ayuda, y cuando nosotros entendemos lo que es la ayuda, es porque estamos viviendo esta realidad, entendemos esta realidad y entendemos nuestras limitaciones y lo que sufrimos y cómo se nos podría ayudar. Pero ellos no quieren. Ayudan a su manera, desde otra perspectiva, desde otra visión. Si jugadora del Monopoly es consciente del juego y tiene su agenda, su plan de acción, voy a comprar tal calle, voy a hacer esto y tal, te voy a dar las claves que a mí me interesen que tú vayas haciendo para que no entres en mi agenda. Tú haz, ve haciendo a tu manera, pero no me molestes. Yo te iré ayudando, pero eso déjamelo a mí. Si eso lo multiplicamos en muchos más jugadores, ¡voilà! Y aquí es donde entran ese gobierno entre las sombras, que tienen algo más de información a un precio. Ese precio es ayudar a esas agendas. Y nosotros pagamos el pato. Porque lo fácil, señores, sería abundancia para todos, no guerras, no problemas ilógicos que todos estamos afrontando constantemente. Vivir una vida plena, una vida sin enfermedades, una vida de gozo. Pero ¿os dais cuenta que parece ser que el objetivo no sea ese? Siempre se nos intenta machacar, siempre se nos intenta hacer que nos esforcemos más. Nunca es suficiente, siempre más, más, más. Cuando tenemos las respuestas para ser todos felices y con abundancia. Mira, Nacho, ¿cuál es la primera? La más importante. Educación. La educación con todo lo que conlleva. No ser educado, sino educación. Sería un buen principio. Pero tampoco interesa. No interesa. Interesa tenernos fragmentados, que dudemos de lo que nos decimos, que dudemos del otro. Eso es lo que interesa y es lo que se fomenta. Entonces, sí o sí, esas agendas están influenciando